¡Miau! ¿Qué onda, bandita? Ya estamos aquí nuevamente en el universo conductual con un tema más y iniciando el 2024 con pues un tema eh, a mí en lo personal me gusta mucho, ¿verdad? Trata sobre el sentido funcional de los problemas psicológicos. Vamos a tratar de dar a conocer en la medida de lo posible, de una manera muy sencilla y muy concreta, mm, si tienen una función, eso que llamamos problemas psicológicos, ¿no? En la vida de las personas. O sea, tendrán una función o un sentido en su vida. Eh, pero antes de todo eso, también, antes de iniciar ya con el tema como tal, pues desearles un gran y feliz año 2024, ¿verdad? Pues que sea un año de muchas cosas buenas, agradables en su vida. Y si no, pues también a afrontarlas, ¿verdad? O buscar un apoyo en caso de requerirlo, ¿verdad? Porque a lo mejor también sería un poquito equivocado decirles que la vida sea súper guau, cuando sabemos que lo real es otra cosa distinta, ¿verdad? Pero igual sí les deseamos que sea un gran año, a pesar de todo eso. Yo soy su servidor Salvador Frías y él es mi compañero y amigo, Edgar Lavín. ya conocido de todos ustedes, ¿verdad? También con sus grandes aportes aquí en la sección de En Sesión. Entonces, pues comenzamos. Vamos a comenzar por la cuestión de la definición de lo que es función. Si hablamos del sentido funcional de los problemas psicológicos, vamos a ir comprendiendo parte por parte el título del tema para llegar a una conclusión fuerte, ¿no? O esos pedacitos, concretarlos en un punto grande importante, ¿no? De comprensión. Entonces, pues para no perder pues la costumbre, damos pie a Edgar a que inicie el tema. Entonces, pues, adelante. Hola, bandita. ¿Qué tal? Pues igual deseándoles feliz año, ¿verdad? Nosotros pues seguimos engordando. pero bueno, estamos también pues aquí en el cafecito, ¿verdad? Y para hacerlo ameno también, pues es parte de... Y bueno, vamos a comenzar, como dice Chavita, pues hablando de lo que es el término de función, ¿verdad? Que puede sonar como que pues un poquito técnico, pero pues ya saben, ¿no? En el camino vamos aclarando, ¿verdad? Ese tipo de, pues de conceptos, ¿verdad? Que son útiles, ¿no? La realidad es de que son útiles. Por ejemplo, este término es muy utilizado, yo lo veo como en dos, digamos, como en dos acepciones, ¿no? La primera es como utilizado, perdón, para describir la, digamos que la relación entre dos variables, ¿no? En este caso, en términos de comportamiento, en este aspecto del comportamiento, vamos a tener por un lado una variable que nosotros le denominamos respuesta, ¿verdad? Y por otra parte, vamos a tener una variable que nosotros le denominamos evento, ¿verdad? O estímulo, ¿verdad? De lo que es el contexto. O también, si lo preferimos, pues el ambiente, ¿no? Pero bueno, esa es la finalidad de este término. Cuando utilizamos este término es como para describir esta relación. O sea, es una relación que si, vamos a decirlo así, ¿no? Porque a lo mejor si tú le mueves a esta variable, ¿no? Por ejemplo, la respuesta, si están en una relación, por ende, pues se va a ver alterada esta otra, ¿no? Que es el evento o el estímulo. Igual, si tú le mueves a esta variable que es el evento o el estímulo, pues se va a alterar también lo que es la respuesta, ¿verdad? Entonces, esa es como que una primera acepción, ¿no? Es decir, el término se utiliza para justamente para decir que tal respuesta está en una relación funcional con un determinado evento. Ahorita vamos a poner ejemplos para que a lo mejor se entienda un poquito más esto. Pero la otra excepción es también como este significado que tiene de efecto, ¿verdad? O sea, decimos que, por ejemplo, em, que un comportamiento tiene una función haciendo alusión a que ese determinado comportamiento o esa determinada respuesta tiene un efecto, o sea, es útil para algo, ¿vale? Entonces, son como que esas dos acepciones. No sé si tú, agregarías otra, Chava. Ajá. Sí, nada más para concretizar. em,
Puede ser efecto o puede ser influencia, ¿no? Es decir, cuando una cosa tiene un efecto o genera un efecto o influencia en otra cosa, ¿no? Entonces, pero también quiero agregar ahí a lo que has comentado, quiero agregar la palabra de probabilidad. Es decir, siempre vamos a hablar de probabilidades, no de certezas, ni exactitudes, ni perfección. Porque pues en el mundo, en la vida, en el ambiente hay un montón de cosas que interactúan unas con otras que pueden alterar el resultado, ¿no? Entonces, es muy difícil que las cosas sucedan exactamente como uno las puede, intenta predecir, ¿verdad? Entonces, pasan muchas cosas que interactúan. Pero cuando hablamos de probabilidad, se hace un poquito más, eh, no sé qué palabra utilizar realmente, si sea más realista o más verídico. Ajá, exacto. Exacto, para la cuestión, para eliminar eso de la exactitud y la perfección, ¿no? O la certeza, porque pues, no, ya lo acabamos de decir. Entonces, pero sí entendemos entonces la función de dos formas, sencillo, cuando hay una relación altamente probable entre un evento y otro, ¿no? Que entenderíamos que si un suceso aparece, si hay una relación con otro suceso, si un suceso número uno aparece, hay una alta probabilidad de que el suceso número dos suceda también. O si un suceso número uno no sucede, hay una alta probabilidad de que el suceso número dos tampoco suceda, ¿va? Si esto pasa es porque ya hay una relación entre esos dos eventos. O entender función como efecto. Es decir, una cosa tiene un efecto sobre otra, ¿va? Entonces, si lo llevamos a nivel psicológico, entenderíamos entonces que eh, una cosa del ambiente tiene un efecto en la conducta del ser humano, ¿va? Y que la conducta del ser humano también tiene un efecto en el ambiente. Entonces, ahí es donde encontramos esta cuestión de la función. Un evento tiene función sobre las conductas del ser humano y las conductas del ser humano tienen una función en el ambiente, ¿va? Entonces, vamos a dejarle así para seguir avanzando en el tema Y y ahorita ser muy con los concreto. ejemplos que vayamos poniendo se va a ir entendiendo más, ¿no? Así es, así es. Entonces, vamos a pasar ahora al punto de cómo se aprenden las conductas, ¿no? O por qué hacemos lo que hacemos en nuestra vida diaria, nuestra vida común, ¿verdad? Este, pues vamos a tener dos mecanismos de aprendizaje. Vamos a tratar de ser muy sencillos. Sí, porque U- también esto se puede volver a lo mejor a veces muy técnico, sí, sí, sí. pero ajá. Entonces, dos mecanismos. Voy a decir el nombre técnico y después lo explicamos de la manera más sencilla que se nos pueda ocurrir. Uno se llama condicionamiento clásico o pavloviano por el autor, ¿verdad? Iván Pavlov. O respondiente. A mí me gusta más utilizar el término respondiente. Ahorita les explico por qué. Y vamos a tener uno que se llama condicionamiento operante. Pues esos dos son mecanismos que ayudan a, pues, mecanismos de aprendizaje, ¿no? Ahora, voy a explicar yo el primero, ¿no? El condicionamiento clásico para después a Edgar dar paso a que él explique el operante. Um, nosotros vamos a nacer con un repertorio, un paquete básico de conductas, de respuestas. Por ejemplo, estornudar, llorar, vomitar, defecar, orinar, sangrar, salivar, secretar leche por las mamas, etcétera, etcétera, ¿no? Eyacular, la menstruación, todas esas cosas son respuestas que tiene el cuerpo, pero ya vienen producto de la selección natural de nuestra especie, ¿no? Es decir, no se enseñan, no se aprenden, solamente son desencadenadas o provocadas por estímulos que los vamos a llamar incondicionados. Es decir, ajá, Y entonces ahí estaremos hablando de que existe una función, ¿verdad? De nuevo, entre eso que se desencadena y lo que lo desencadena, ¿no? así es, así es. Entonces entenderíamos, a grandes rasgos, debemos entender que va a haber estímulos específicos que nos van a provocar estos tipos de respuestas específicas. Llorar, estornudar, vomitar. Por ejemplo, ¿qué nos puede provocar estornudar? A lo mejor, pues, algo que nos irrita en la nariz, como polvo, ¿no? O sea, entra polvo en nuestra nariz y nos va a provocar estornudar. ¿Qué nos provoca toser? Una obstrucción, algo que obstruya nuestras vías respiratorias. ¿Qué nos provoca vomitar? A lo mejor un alimento en mal estado. ¿Qué nos provoca salivar? Comida en la boca. Entonces, son estímulos específicos que ya
son capaces de provocar de manera natural esas respuestas que también voy mencionando, ¿vale? A este tipo de relación le vamos a llamar reflejos. Yo creo que aquí ya les va a sonar un poquito más sencillo, ¿verdad? Los reflejos, pues creo que en la vida diaria sabemos o hemos escuchado esa palabra. Entonces, un reflejo es una relación altamente probable entre un estímulo específico que va a generar una de esas respuestas que he mencionado, que no son aprendidas con las que ya nacemos. Pero ahí al reflejo todavía, lo que acabo de mencionar todavía no es aprendizaje, es algo natural. El aprendizaje viene cuando uno de estos estímulos que naturalmente es capaz de provocarme estas respuestas se relaciona con otro estímulo nuevo, Con otros eventos. con otros eventos. Así es. Por ejemplo, supongamos que, supongamos que yo estaba barriendo mi casa, ¿verdad? Y pues se levanta el polvo. Acabo de decir que el polvo es capaz de provocarnos estornudar. Pero ahora imagínense que mientras estaba barriendo y está el polvo y yo estoy inhalando el polvo, me dan la noticia de que mis papás se van a divorciar, ¿vale? Entonces, justo en ese momento en el que estaba el polvo, inhalando el polvo de estar barriendo, me dan esa noticia. O sea, es decir, se relaciona el evento de estar barriendo y el polvo con la noticia que me genera un malestar emocional también, ¿verdad? Entonces, esos dos eventos pueden generar una relación. Lo que sucedería ahora sería que si el polvo me provoca estornudar, entonces, al relacionarse con el otro evento, podría ser que después yo cada vez que escuche la palabra divorcio o que alguien está hablando sobre divorcio o que a mí me pregunten sobre qué opino, no sé, que nada que ver con el divorcio, pudiera ser, pudiera ser que yo me pudieran dar ganas de estornudar o bien que estornude. ¿Va? Entonces, ese evento, si nos damos cuenta, el que te den la noticia de que tus papás se van a divorciar, no tendría por qué generarme estornudar. Pero como se relacionó con el otro estímulo, que era el polvo, que sí me provoca estornudar, ahora he aprendido, mi cuerpo ha aprendido a tener esas ganas de estornudar o de estornudar cada vez que escucho hablar sobre el tema de divorcio y todo lo que está relacionado a ese evento. Sé que por ahí algunos analistas dirán, pero es que se tiene que en estímulo neutro y, ¿no? Y a lo mejor el divorcio no es neutro. El chiste es, el punto es que se relacionan dos eventos y entonces una respuesta aprendo a trasladarla a ese otro nuevo evento, otro estímulo, ¿vale? Pero algo interesante aquí es que debemos entender que con este mecanismo de aprendizaje del condicionamiento clásico no aprendemos conductas nuevas o respuestas nuevas, porque si se dan cuenta, nadie nos enseña a estornudar. Entonces, lo que hace este mecanismo de aprendizaje es nos ayuda a trasladar esas respuestas como el reflejo a nuevos estímulos. Es decir, este mecanismo nos ayuda a nosotros ampliar nuestro mundo estimular. Así es. O sea, vamos aprendiendo a trasladar esas respuestas como llanto, vómito, estornudar, toser, sudar, a eventos nuevos. Todas estas cosas nadie nos las enseña. Lo único que aprendemos con este mecanismo es a responder con estas respuestas, vale la redundancia, pero a eventos nuevos porque se relacionan con los estímulos que sí son capaces de provocarnos todas estas cosas. ¿Va? Y ahí, y ahora sí, no sé si quieres agregar algo sobre este mecanismo de aprendizaje o pasamos a la prenda. A ver. Sí, sí, porque nada más complementando lo que dices, es que me gustó la parte de que dijiste que es una estrategia de que nos ayuda a adaptarnos, o sea, nos ha ayudado en la historia de la evolución de nuestra especie, nos ha ayudado de manera brutal, o sea, ustedes imagínense en los tiempos en donde a lo mejor, pues, todavía, teníamos que disputarnos el territorio con los leones, ¿verdad? O con fieras. Imagínense ustedes que cada vez que viniera un león, nosotros como especie, como tribu, a lo mejor tendríamos que esperar hasta que lo viéramos todos los individuos para salir corriendo,
¿verdad? O sea, imagínense eso. O sea, el reflejo ahí, que sería una respuesta de miedo y que por tanto nos motivaría a huir, a escapar. O sea, imagínense que sería una respuesta que se diera hasta que viéramos, ¿verdad? Al animal. Entonces, es una estrategia de adaptación en qué sentido? En el sentido en que, bueno, sabemos que comenzó el hombre a desarrollar el lenguaje y ahora ya no escapaban cuando veían al animal, sino que ahora ya escapaban cuando alguien decía por ahí, león, ¿verdad? Bueno, en aquella lengua, no sé, primeras lenguas no decían león, ¿verdad? Pero imagínense que hablaban español, ¿no? Esa tribu. Y que alguien decía león, entonces ya todos, obviamente, ¿por qué? Por emparejamiento del estímulo real de la presencia de un león y el estímulo auditivo, ¿no? De escuchar esa palabra o esa verbalización de león, ya se asocian. Entonces, tú ya no tienes que ver al león para salir corriendo de ahí. O sea, tú con el hecho de que alguien ya lo diga, o sea, ya sales corriendo de ahí. Eso nada más quiero. Podría agregar ahí, Sí, sí, sí. utilizando tu ejemplo. A ver, eh, es un buen ejemplo, ¿eh? Un buen ejemplo. Pero a lo mejor yo lo pondría también de otra forma. O sea, tú has hecho una forma, está bien, pero yo quisiera agregar otra más, si me lo permite. Eh, Imagínense que tú ves al animal, al león, en esos tiempos arcaicos, ¿no? Y pues no sabes qué pasa, ¿no? Pero hasta que ves que agrede y que mata al otro compañero, ajá, entonces pues ya te queda el impacto de ver eso, ¿no? Esa escena. Entonces dices, ok, ese animal, la imagen de ese animal es capaz de hacer eso. Entonces vamos relacionando esos eventos desagradables con la imagen del animal y se pueden agregar más. Por ejemplo, a lo mejor escuchamos como un gruñido. O unos pasos, ¿no? Ahí Ajá. Que la maleza se pisaba, se movía, ¿no? Entonces, pero supongamos que escuchamos el wow del león, el gruñido, ¿no? Escuchamos el gruñido. Wow, ¿no? Eso más un perro con todo, ¿no? Pero bueno, imaginemos que escuchamos el gruñido del león y todos así en la tribu, como que, ¿qué onda, no? ¿Qué será eso? Y viene y hasta que vemos al león que viene corriendo hacia nosotros, pero no entendemos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, hasta que brinca sobre el amigo de la tribu y se lo come, ¿no? Lo mata. hasta que le arranca la cabeza. Ajá. Entonces, lo daña, pues. Entonces, para la próxima, ya relacionamos que, el gruñido es señal de que ahí está el animal que es capaz de hacer esto. Entonces, ya después no necesitamos verlo que mate a otra persona, simplemente escuchando el gruñido, corran, ahí está, ¿no? Es decir, relacionamos dos estímulos, el gruñido con el ataque. Y ya no necesitamos, como dice Edgar, ya no necesitamos esperar hasta que suceda otra vez, sino esta cuestión de adaptarnos, de aprender a relacionar esos estímulos y responder ante esos estímulos nuevos sin necesidad de que esperemos a que aparezca el primero, ¿verdad? Es sumamente adaptativo. Y en la vida, esto lo estamos hablando como muy arcaico, muy primitivo, pero en la vida también sigue sucediendo y es muy, muy, muy importante también. De ahí cuando ya hablamos sobre la cuestión de los problemas psicológicos, ¿va? No sé si quieres agregar. Sí, o sea, ya pasamos al. Ah, ok. Vale, pues esto, esto prácticamente se traduce a lo que son los problemas psicológicos, ¿vale? Ahorita quisimos hablarles en estos minutos de lo que era la función, digamos que a nivel general, o sea, del comportamiento problemático o no problemático, digámoslo así, ¿no? El mecanismo del condicionamiento clásico, falta el operante. Ok. Entonces, me regreso. Em, el otro mecanismo de aprendizaje, el que Chava les explicó, es el que se denomina condicionamiento clásico o respondiente o pavloviano, ¿verdad? El que yo les voy a explicar es uno que se denomina condicionamiento operante, ¿verdad? En este tipo de aprendizaje, nosotros, pues básicamente, van a tener gran relevancia lo que son los estímulos consecuentes o los eventos consecuentes. Consecuentes me refiero a que vienen no antes de nuestra respuesta que nosotros damos, sino después, inmediatamente después de las respuestas que nosotros damos, ¿verdad? Entonces, aquí van a ser muy importante, pues justamente las consecuencias, ¿verdad? A lo mejor el ejemplo más típico que yo les pudiera poner es justamente la respuesta que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? La de hablar.
o sea, esta respuesta, por ejemplo, esta sí la adquirimos a lo largo de lo que es nuestra historia de aprendizaje personal de cada quien, la adquirimos desde pequeños, ¿no? O sea, desde pequeños nos dicen, di mamá, di papá, ¿no? Y el bebé ahí lo tienes tratando de articular sus primeras palabras, sus primeras, balbuceos, exactamente. Y después de que lo logra, y solamente después de que lo logra, viene la mamá y lo abraza y le dice muy bien, y ya dijiste mamá, y le comienza a dar muchas veces. Entonces, eso es una consecuencia que va a hacer que a futuro sea más probable que el bebé haga lo que hizo, que repita exactamente. Entonces, este es un aprendizaje de manera muy resumida. Sabemos que estamos, pues quizá omitiendo, ahorita un montón de cosas de sí, de importantes, pero de manera resumida, digamos que puede ser explicado justamente así, ¿no? O sea, que aquí son muy importantes los estímulos que vienen después de las consecuencias. Sabemos, No, después de la respuesta. perdón, después de las respuestas, sabemos que también está implicado un antecedente, ¿verdad? Antes de hacer la respuesta existe un, bueno, le llamamos nosotros un estímulo, ¿verdad? Que va a hacer que nosotros discriminemos cuándo responder o no. Pero bueno, lo importante son las consecuencias, más que nada, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo, chavo. Sí, sobre, pues obviamente va a haber varios tipos de eventos que son después de las respuestas, de las consecuencias. Pero vamos a enfocarnos en dos, ¿no? Porque son las que van a hacer que se incrementen y se mantengan los comportamientos. En este caso, se dice dentro de pues, la teoría aquí que, que todo comportamiento se va a ver aprendido, ya sea, y se va a incrementar, ya sea porque obtiene consecuencias adaptativas. Vamos a manejar, va a haber más, por ejemplo, de los castigos y otras cosas, pero vamos a enfocarnos nada más en lo que llamamos reforzamiento. Ahora, eh, las acciones van a generar consecuencias adaptativas, como cuáles nos van a ayudar a obtener algo de nuestro interés, que sea algo de nuestro interés, como por ejemplo, a lo mejor un chico o una chica hace una serie de acciones para obtener el beso de obtener un beso o un abrazo de alguien que le agrada, le gusta, ¿no? Entonces, va a emitir acciones para tratar de obtener esa consecuencia de su interés. Pero también va a haber otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, va a haber acciones que se van a hacer que van orientadas a evitar el dolor o el sufrimiento o a escapar del dolor y el sufrimiento. Y eso va a ser sumamente importante. Exacto, porque aquí es donde va a radicar un poquito más una mayoría, me atrevería a decir, de los problemas psicológicos, ¿no? A partir de ese tipo de relaciones entre acciones que sirven para evitar o escapar del dolor y el sufrimiento. Dolor es el daño corporal en el físico, como cortadas, golpes, y sufrimiento va a tener que ver más que nada con un estado psicológico como pensamientos y emociones y acciones pues que te generan un malestar, ¿no? Entonces, de aquí vamos a partir de algo muy importante que hay que recordar que los comportamientos, todos, sean buenos o sean malos, todos se aprenden mediante los mismos principios del aprendizaje. Y justamente es lo que estamos tratando de abordar. Que son los dos mecanismos. Bueno, hay más, sabemos que hay otros, pero los principales son estos que les acabamos de mencionar o de explicar. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Así es. Entonces, vamos a entrar aquí de lleno ahora sí a poner algunos ejemplos de problemas psicológicos para ilustrar pues cómo funcionan esto de los reflejos y de las conductas aprendidas, ¿no? También reflejos aprendidos, pero ahorita vamos para allá. Así como en el ejemplo del león que pusimos hace unos minutos, ahora vamos a ponerlo así. Imagínense que tú vas por la calle en la ciudad y que de repente escuchas un rechinido, ¿no? O un frenido de las llantas o de frenos, ¿no? Que escuché, ¿no? Y a partir de ahí volteas y ves que vienen dos hombres armados y te asaltan, te quitan tus cosas, te roban tus cosas. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos varios eventos. El clásico, ya te la sabes, carnal. Entonces, sí, entonces ya sabes la frase de ya te la sabes, ¿no? Entonces, la frase, las palabras o lo que te dicen los asaltantes, las armas, el lugar en la calle donde sucedió, el rechinido de la moto, la vestimenta de los sujetos, la complexión del cuerpo de los sujetos, cómo son, todas esas cosas se van relacionando, así como en el ejemplo de León, el gruñido con el ataque y así. Entonces,
obviamente en ese momento pues vas a tener una activación fisiológica, se va a acelerar tu corazón, vas a sudar, te va a temblar el cuerpo, como una aceleración, ¿no? Miedo, ¿no? Lo que etiquetamos como miedo, digamos. Así es. Entonces, lo que va a suceder ahí es que el mecanismo de condicionamiento clásico de los reflejos va a estar trabajando ahí. Es decir, ya después, cuando tú vayas a pasar por esa misma calle o escuches el rechinido de la moto parecido al que te sucedió el asalto. O veas una gorra como la que traía el asaltante, o un tatuaje como el que traía el asaltante, Exacto, o escuches el acento de ya te la sabes, carnal. exacto, la frase, ¿no? Puede ser posible que cualquiera de esos elementos te genere miedo, te detone miedo. Pero aquí, como hablamos de reflejos, el miedo va a ser automático, es decir, no va a ser voluntario, no va a ser porque tú quieras, sino Sí. va a ser muy automático. En cuanto veas o escuches uno de esos estímulos, ¡pum!, automáticamente vas a empezar a sentir lo que sentiste de manera similar en ese momento, en esa experiencia. Y ahí es donde entran todos esos que llamamos fobias. La mayoría de los problemas que llamamos fobias y también de las cuestiones como obsesiones, compulsiones, problemas de ansiedad, por lo general van a empezar por ese tipo de aprendizaje y ya después la persona va a ir aprendiendo a hacer cosas para evitar estos estímulos, ¿verdad? Y ahí es donde entran las cuestiones de él. Operantes. Y ahora sí. Porque ahora resulta que tú cada vez que, a lo mejor de nuevo, ¿no? Cada vez que escuches un rechinido, cada vez que pases por un barrio similar al barrio en donde te asaltaron, ¿qué vas a hacer? O sea, lo lógico que todos pensaríamos es, no, pues yo, no, o sea, no le doy por ahí. O sea, o sea, aunque no importa que mi ruta alternativa sea caminar a lo mejor o rodear toda la cuadra, toda la manzana, pero no paso por esa calle, ¿no? Entonces, justamente esa respuesta adquirida tiene que ver más con una respuesta operante, porque sabemos que viene una consecuencia, pues que es desagradable, ¿no? Que no va a ser algo bonito, ¿no? Y justamente lo que aprendemos es ahora a, pues, adquirir una respuesta alternativa, ¿verdad? Y esto es a lo que lo que mencionaba Chava con escape o evitación, ¿verdad? Porque ahora va a estar implicado este mecanismo de evitar a través de alguna otra respuesta, porque sabemos que si nos vamos por esa calle, pues va a venir, ¿qué? Un asalto. Entonces, aquí es donde entra el condicionamiento operante. Algo muy importante es que hay que ver estos dos tipos de aprendizajes como dos tipos de aprendizajes que están en combinación, no sé si es el término, pero que están coexistiendo, ¿vale? Interactuando, exacto. Interrelacionado. Interrelacionado, sí. Entonces, pues es esto, ¿verdad? A grandes rasgos. No sé si quieres agregar algo, Chavo. Sí, prácticamente, si ponemos atención al ejemplo, entenderíamos que la persona ahora ya nada más escucha estos señales, el rechinido de la moto, etcétera, y se activa automáticamente su miedo. Y podría uno pensar, bueno, pero es un miedo irracional, no te sirve de nada. No, en realidad sí cumple con una función. O sea, sí te Exacto. estamos. De ahí el tema, pues, ¿verdad? Exacto. ¿Para qué la persona evitaría pasar por la calle donde lo asaltaron? Pues para que no le asalten otra vez. ¿Vale? Entonces, aunque nosotros digamos, pero yo he pasado y no me ha asaltado. Sí, pero tú no has tenido esa experiencia. La otra persona sí. Entonces, ahí viene la cuestión de que, aunque a los ojos de los demás parezca ilógico, parezca irracional que la persona sienta miedo, incluso aunque ni siquiera está en el lugar o aunque no está pasando eso, es porque a diferencia de ti o de mí o de otra persona, no han tenido esa experiencia del asalto como esta persona. Sí, o aunque sepan, ¿no? Que a lo mejor ellos tienen experiencia como que caminar por ese vecindario. No, mira, yo conozco muy bien aquí, pero no tienen ese aprendizaje que la otra persona tiene de que pues ha aprendido a que lugares similares a esos son digamos, pues... Sí, sí, sí. Y así podemos poner los problemas de ansiedad prácticamente así. Se aprenden pues por una experiencia, ¿verdad? Y ya después va desarrollando formas de escapar o de evitar esos eventos que cree que va a pasar o que están en su ambiente, pues, ¿verdad? Sí. Se vuelven un problema después porque hacen que ya no disfruten su vida, porque están más centrados en evitar esas cosas que en disfrutar su vida, en hacer su vida común. Así es. Y ahí es donde se vuelve un problema. Bueno, entonces, cualquier conducta que llamemos
problema psicológico, recordemos que tiene un sentido en la vida de la persona. Le va a ayudar a escapar, le va a ayudar a evitar el daño o el dolor o sufrimiento, o bien le va a llevar a obtener consecuencias de su interés. Por ejemplo, si un niño dice groserías y cada vez que dice groserías le dan dinero o le aplauden, pues el niño va a aprender que decir groserías le va a llevar a ese tipo de consecuencias, ¿vale? Entonces, pues